Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para una dosis de noticias que, créanme, los dejará boquiabiertos. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, una noticia bomba que involucra a dos figuras muy queridas y conocidas, Serkan y Özge. Así es, parece que nuestras estrellas favoritas se encuentran en serios problemas legales debido a un escándalo que está saliendo a la luz. Como siempre, aquí estamos para traerles todos los detalles jugosos, lo que se dice, lo que se sabe y las implicaciones de todo este asunto. Prepárense porque la información es densa y puede que no les guste lo que escuchen, pero es nuestro deber mantenerlos informados. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo que aparece por aquí, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque cada día traemos contenido fresco y fascinante para ustedes. No se arrepentirán. Bueno, vamos a ir directo al grano, porque como mencioné, la noticia es seria. Los nombres de Serkan y Özge han estado resonando con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero no precisamente por un nuevo proyecto exitoso o un romance deslumbrante. Esta vez el foco está puesto en un escándalo que, al parecer, tiene ramificaciones legales bastante importantes. Los detalles exactos aún se están desenredando, como suele ocurrir en estos casos, pero lo que ha trascendido es que ambos artistas estarían enfrentando demandas o investigaciones que podrían afectar significativamente sus carreras y reputaciones. Se rumorea que el escándalo gira en torno a una serie de acusaciones que podrían ser muy graves. Algunas fuentes sugieren que se trata de cuestiones financieras, de presuntos incumplimientos contractuales o incluso de posibles fraudes. Otros murmullos apuntan a situaciones más personales, relacionadas con maltratos o acoso, aunque esto último aún no está confirmado y debemos ser muy cautelosos al respecto. Lo que sí parece ser un hecho es que hay partes involucradas que han decidido tomar acciones legales, lo que eleva este asunto de un simple rumor a un problema muy real y tangible. Imaginemos por un momento lo que esto significa para ellos. Serkan y Özge son figuras públicas con miles, si no millones, de seguidores que los admiran y siguen de cerca cada uno de sus pasos. Una situación legal así puede ser devastadora, no solo en términos económicos, sino también a nivel personal y profesional. La imagen que han construido a lo largo de los años podría verse empañada, y la confianza que sus fans han depositado en ellos podría tambalearse. Los detalles específicos de las acusaciones aún no son del todo claros. Los abogados involucrados, como era de esperar, están manejando la información con extrema discreción. Sin embargo, lo que se filtra es suficiente para generar preocupación. Se habla de plazos, de comparecencias, de posibles multas e incluso, en los casos más extremos, de consecuencias más serias. Es importante recordar que en el ámbito legal, la presunción de inocencia es fundamental, y hasta que no haya una resolución judicial, debemos evitar juicios apresurados. Pero tampoco podemos ignorar la gravedad de que se haya llegado a un punto de acciones legales. El impacto en sus carreras es algo que ya se está sintiendo. Los proyectos en los que estaban trabajando podrían verse paralizados o incluso cancelados. Las oportunidades futuras podrían ser puestas en pausa o, peor aún, desaparecer por completo. En el mundo del espectáculo, la reputación lo es todo, y un escándalo de esta magnitud, especialmente si se confirma su veracidad y gravedad, puede ser muy difícil de superar. Analicemos un poco la psicología detrás de estos eventos. Cuando figuras tan admiradas se ven envueltas en problemas legales, la decepción en sus seguidores es palpable. Pasamos de la admiración a la incredulidad, y en algunos casos, a la indignación. Es natural que nos cuestionemos todo, que busquemos explicaciones, que intentemos entender qué pudo haber llevado a esta situación. En el caso de Serkan, por ejemplo, siempre se le ha conocido por ser un profesional dedicado y carismático. Su trayectoria ha sido sólida, y siempre ha proyectado una imagen de integridad. Por otro lado, Özge, con su talento y su belleza, ha conquistado corazones en innumerables ocasiones. Ver a ambos en esta encrucijada legal es, sinceramente, desconcertante. Los abogados de ambas partes, si bien no revelan los detalles, han emitido comunicados genéricos que confirman que están al tanto de las situaciones legales, y que están trabajando para defender los intereses de sus clientes. Esto, de alguna manera, valida que algo serio está ocurriendo. No se trata de un rumor infundado, sino de un proceso legal en marcha. ¿Qué tipo de problemas, L?
egales podríamos estar imaginando? Si hablamos de fraudes, podríamos estar ante engaños a inversores, falsificación de documentos o evasión fiscal. Si se trata de incumplimientos contractuales, podría ser por no haber cumplido con los términos de un acuerdo, lo que podría acarrear indemnizaciones millonarias. Y si el escándalo tiene tintes de acoso o maltrato, las implicaciones podrían ser aún más graves, afectando no solo la carrera sino también la libertad personal. Es crucial recordar que estas son especulaciones basadas en lo que se ha filtrado. La justicia seguirá su curso, y solo entonces se sabrán los detalles precisos y las responsabilidades de cada uno. Lo que sí está claro es que la sombra de la duda se cierne sobre sus carreras, y la opinión pública, que en muchas ocasiones es implacable, ya está dividida. Hay quienes defienden a ultranza a sus ídolos, y quienes exigen transparencia y justicia, independientemente de quiénes sean los implicados. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo llegaron a este punto? ¿Hubo algún detonante específico? ¿Hay una historia detrás de cámaras que no conocemos? En el mundo del espectáculo las presiones son enormes, las ambiciones pueden ser desmedidas, y las relaciones personales pueden ser tan complejas como cualquier guión de telenovela. A veces la fama y la fortuna pueden llevar a decisiones equivocadas, o a verse envuelto en situaciones comprometidas sin ser el principal responsable. Estamos siguiendo de cerca cada desarrollo de esta historia. Tan pronto como haya información oficial y verificada, la compartiremos con ustedes. Es importante, sin embargo, que en estos momentos de incertidumbre mantengamos una actitud de respeto hacia el proceso legal. No podemos emitir juicios sumarios, pero sí debemos estar informados y ser críticos. La noticia bomba de Serkan Yozge en serios problemas legales es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, las personas, incluso las celebridades, están sujetas a las mismas leyes y a las mismas consecuencias. La fama no otorga inmunidad y los escándalos, cuando llegan a los tribunales, tienen un peso muy real. Ahora, pensando en el futuro, ¿cuál será el desenlace? Si las acusaciones son fundadas y graves, podríamos estar hablando del fin de una era para estos artistas. Si por el contrario logran demostrar su inocencia o si las acusaciones resultan ser infundadas, el camino para reconstruir su imagen será largo y arduo. La confianza, una vez perdida, es muy difícil de recuperar. Este tipo de noticias nos hacen reflexionar sobre la importancia de la ética profesional, de la integridad personal y de las consecuencias de nuestras acciones, sin importar cuán exitosos o famosos seamos. El mundo del entretenimiento es un reflejo de la sociedad, con sus luces y sus sombras, y este escándalo es, sin duda, una de sus sombras más notorias en este momento. En resumen, la noticia de que Serkan Yozge enfrentan serios problemas legales por un escándalo que ha salido a la luz es un hecho que ha conmocionado a muchos. Aunque los detalles precisos de las acusaciones aún no son completamente públicos, la implicación de acciones legales sugiere una gravedad considerable. Esto pone en riesgo sus carreras, sus reputaciones y la confianza de sus seguidores. Estamos en un momento de gran incertidumbre y solo el tiempo y los procesos legales nos darán respuestas definitivas. Y con esto llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Ha sido una noticia impactante, lo sé, y es comprensible que genere muchas preguntas y emociones. Espero que esta información les haya sido útil para entender la magnitud de lo que está sucediendo. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles las noticias más relevantes. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que las acusaciones son fundadas? ¿Cómo creen que esto afectará a Serkan Yozge? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer lo que tienen que decir. Y recuerden, si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que también estén informados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta pronto.